Buen día, estimados alumnos. Estamos en esta oportunidad presentando este tema que es medidas de tendencia central. Vamos a iniciar con nuestra clase. Primero vamos a definir lo que son las medidas de tendencia central. Son valores que reflejan el centramiento o punto central de la variable estudiada. Son tres: la media, la mediana y la moda. Como podemos ver acá en esta gráfica, tenemos acá la media en el punto central y a su alrededor pues están las otras dos medidas, ¿verdad? Eso pues lo vamos a ir viendo conforme se desarrolla la presentación. Primero tenemos lo que es la media aritmética. Es el valor promedio de todos los valores de la variable o el centro de gravedad de la distribución de datos. Y se representa con la letra, como lo vemos aquí, la letra mu del alfabeto griego, si se trata de una media poblacional o media de la población. Y tenemos una X con una barrita arriba. Aquí pues no se ve la barrita, pero en algunos libros aparece solo como X o como X barrita, y esa se refiere a la media de la muestra. Tenemos el cálculo tanto para datos agrupados como para datos no agrupados. Vamos a ver en esta presentación lo que se refiere a datos no agrupados. La media entonces se puede calcular en las variables cuantitativas continuas y discretas. La fórmula para la media en datos no agrupados es la siguiente: sumatoria de x sub i dividido n. ¿Y qué quiere decir x sub i? Pueden ser todos los valores que tengamos, ¿verdad? Por ejemplo, empezamos con x sub 1, x sub 2, x sub 3, hasta x sub n, porque no sabemos cuántos datos son, ¿verdad? Y esto lo dividimos dentro de n, que es el total de datos. Aquí está especificado qué representa cada una de estas variables, como yo se los acabo de explicar. Tenemos entonces un ejemplo donde vamos a calcular la media aritmética. Dice nuestro ejemplo: calcular la media de la edad de un grupo de 6 personas, cuyas edades son 5, 6, 7, 8, 9 y 10 años. Entonces, para calcular la media escribimos, ¿verdad? X es igual, o la media es igual, y ponemos entonces cada uno de los datos, que son las X sub i. Escribimos entonces todas las edades, las sumamos y lo dividimos dentro del total de edades. Esto nos da entonces 7.5, que sería la media aritmética. Entonces la media es un valor representativo, es el valor que nos dice como un promedio, ¿verdad? Cómo se encuentran todos nuestros datos. Si nosotros, por ejemplo, estamos analizando las notas de un grupo de estudiantes y tenemos varias notas, por ejemplo, son 6 personas y tienen diferentes notas, ¿verdad? 8, 7, 5, 1, varias notas, 2, entre 1 y 10, y nuestra media nos da, por ejemplo, 4. ¿Qué quiere decir eso? Que está muy bajo, ¿verdad? En la nota es muy bajo, y como si somos profesores tenemos que ver qué hacemos para nivelar su nota. Por el contrario, si la media fuera de 9, ¿verdad? 8 o 9, quiere decir que es una nota muy buena, quiere decir que todo el grupo está bastante bien y que tiene mucho conocimiento en el tema que les examinamos. Acá en esta gráfica se puede ver otro ejemplo de cómo calcular la media. Acá está para 4 valores, ¿verdad? N vale 4. Y cada una de las letras que están acá, a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4, representa un valor. Entonces tenemos el primero, sería 3, le sumamos el siguiente 4, más el siguiente, que sería 3, más, 2 más el siguiente 3. Y esto lo dividimos dentro del total de datos, que son 4, y nos da una media de 3. Entonces calcular la media aritmética es bastante sencillo, es muy sencillo. Solo se suma cada uno de los valores y lo dividimos dentro del total de datos, y esa va a ser mi media. Bueno, siguiendo con nuestra presentación, vamos a explicar lo que es la mediana. La
mediana, dice, cuando se tiene un número impar de datos, la mediana es igual a menos central. Entonces la mediana representa, como lo vemos aquí en esta gráfica, es el punto que divide la distribución en el 50%, ¿verdad? 50 de este lado y 50 de este. O sea, divide a la presentación, ¿verdad? Divide al grupo de datos. Es nuestro término central, como dice acá. Y vemos en esta gráfica que hay varias personas, ¿verdad? En la mediana es muy importante entonces que ordenemos del menor al mayor. Como vemos acá, estas personas están ordenadas desde el más pequeño, ¿verdad? En estatura hasta el más grande. Y vemos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Y la persona que ocupa el lugar número 4 va a ser el de la mediana, ¿verdad? Como vemos es el punto central. Tenemos 3 personas antes de él y 3 personas después de él. Es entonces nuestro valor que representa la mediana. La fórmula entonces para calcular la mediana es la siguiente. Mediana es igual a x sub n más 1 dividido 2. Pero como nos decía acá nuestra definición, es cuando tenemos un número impar, ¿verdad? Como en este ejemplo que les acabo de explicar de las personas, es un número impar porque son 7 personas. Entonces esta fórmula la vamos a aplicar cuando tengamos un número impar. Entonces es x sub n más 1 dividido 2. Esa va a ser nuestra fórmula para calcular la mediana. Vamos a ver aquí un ejemplo donde aplicamos esta fórmula. Dice así: consideremos el peso en kilogramos de una muestra de 11 alumnos, dice, de una escuela. Estos son los pesos: 65, 76, 48, 48, 68, 78, 90, 87, 67, 72, 78. El total de datos es entonces 11, ¿verdad? Si vemos acá el total nos da 11. Los ordenamos y nos quedan 48, 48, 65, 67, 68, 72, 76, 78, 78, 87 y 90. Ahí ya los tenemos ordenados de menor a mayor. Ahora buscamos el término medio con la fórmula. La mediana es igual a x sub 11 más 1 dividido 2. Entonces sería x sub 11 más 1 sería x sub 12. Dividido 2 nos daría x sub 6, ¿verdad? 12 dividido 2 nos da x sub 6. Y si volvemos a la presentación anterior, el x sub 6, veamos, este sería nuestro x sub 1, x sub 2, x sub 3, sub 4, sub 5 y sub 6. El x sub 6 está representado por el número 72, cabal como lo explicamos en el ejemplo. Entonces regresamos y por eso tenemos acá 72 y ese va a ser entonces el valor de la mediana. Ven que es entonces bien sencillo de poderlo calcular. Vamos a continuar con la presentación, pero ahora vamos a ver otro ejemplo en donde calculamos siempre la mediana, pero tenemos un número par, ¿verdad? De datos, como dice acá, ¿verdad? Cuando se tiene un número par de datos, la mediana va a ser igual. Y tenemos aquí la fórmula, ¿verdad? La mediana es igual a x sub n más 2 más x sub n más 2 más 1. Esto dividido dentro de 2. Y lo vamos a ver en este ejemplo. Dice, ejemplo, supongamos que tenemos datos sobre los sueldos en quetzales que reciben mensualmente el personal que labora en el hospital de Jalapa. Supongamos que estos son nuestros sueldos en quetzales: 445, 510, 323, 425, 428, 440, 432, 510. Esos son entonces los sueldos de, como decía ahí, de varias personas
que laboran en un hospital. Vamos a borrar esta flechita y pasamos entonces a la siguiente diapositiva para continuar con el ejemplo. El total de datos nos da entonces 8. Vamos aquí con el puntero, lo estoy remarcando para que ustedes lo puedan visualizar. Son 8 datos. Los ordenamos y me queda entonces 323, 425, 428, 432, 440, 445, 510 y 510, porque acuérdense que habían dos 510. Entonces esto, aplicando la fórmula, tenemos la mediana es igual a x sub n más 2 más x sub n más 2, n dividido 2 más 1 dividido 2. Entonces aquí sustituyendo tenemos que, como n vale 8, entonces decimos 8 dividido 2 nos da 4, por eso aparece aquí x sub 4, más n que vale 8, n dividido 2 sería 4 más 1 así. Entonces nos queda x sub 4 más x sub 5 dividido 2. Veamos aquí en nuestros datos que ya están ordenados para buscar cuál es el valor que corresponde a x sub 4. Tenemos 1, 2, 3, 4. Vemos que x sub 4 corresponde a 432. Ya lo colocamos acá. Más x sub 5. Buscamos acá en nuestros datos y el x sub 5 le corresponde a 440. Entonces colocamos 440, sumamos esos dos valores y lo dividimos dentro de 2. Entonces nos queda ya el valor de la mediana, que es 436. ¿Sí? Entonces este va a ser nuestro valor de la mediana. Pues acá no lo tenemos directamente, ¿verdad? Porque estos datos corresponden a un número par, pero estaría como acá, ¿verdad? Que acá hay 4 y acá están los otros 4. 436 es la respuesta. Vamos a pasar a explicar ahora lo que es la moda. También se le llama valor modal y la vamos a identificar con las letras M sub O, MO de moda. Entonces dice que la moda es el valor de la variable que más veces se repite, es decir, aquella cuya frecuencia absoluta es mayor. No tiene por qué ser única. Quiere decir que en una distribución de datos podemos tener una moda, podemos tener dos valores de moda, o puede ser que no haya moda, también eso se puede dar. Veamos en estas gráficas que tenemos acá, y acá aparecen varias pelotitas, ¿verdad? En cada uno de los números, no en todos, ¿verdad? Pero vean acá, entonces nos aparece acá que la moda es 5, porque acá es donde más se repiten las pelotitas. Aquí tenemos 2 y aquí 2, pero no es el valor que más se repite. El que más se repite es en el número 5, por eso dice moda 5. Ahora veamos en este otro ejemplo. Dice 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en cada uno de estos números nos aparece una pelotita. Entonces todos tienen la misma cantidad. No hay moda, ¿verdad? Por eso dice que no hay moda, sin moda. Porque no aparece ningún dato representativo que más sea mayor, ¿verdad? Un dato que sea mayor, como acá en el primer ejemplo que aparecen 3 pelotitas. Aquí todos tienen 1, en cambio acá aparecen 3. Bueno, vamos a ver otro ejemplo donde podemos encontrar la moda, pero cuando nuestro ejemplo se refiere a números. Entonces dice, el conjunto 2, 2, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 13. Entonces, si ustedes analizan, ¿qué valor me dirían que representa la moda? Vean cuáles son los valores que se repiten. Y vemos entonces que el número que más se repite es el 9. Veamos aquí, aparece 3 veces el 9. El 10 aparece 2. El 2 aparece 2. Pero el que más aparece es 9, porque aparece 3 veces. Entonces la moda es 9. Veamos este otro conjunto.
3, 5, 8, 10, 12, 16, 18. Entonces, ¿nos damos cuenta si hay algún valor que se repite? No, ¿verdad? No tenemos ningún valor que se repita. Por lo tanto, no hay moda. ¿Sí? Como aparece acá, no tiene moda. Y vamos a otro conjunto. 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 9. ¿Qué sucede con este conjunto de datos? Vemos que hay dos números que se repiten con mayor frecuencia, que es el 4, que está 3 veces, y el 7 también está 3 veces. Por lo tanto, tenemos dos modas, y son esos dos números, el 4 y el 7, son las dos modas. Entonces se le llama a esta distribución, se le llama distribución bimodal, porque tiene dos modas. Cuando tenemos en una distribución una sola moda, se le llama unimodal, como en el primer ejemplo, porque solo hay una moda. Y cuando no hay moda, simplemente que no tiene moda, ¿verdad? Entonces, unimodal y bimodal. Esto se refiere entonces a los ejemplos de lo que es la moda, ¿verdad? Que es la otra medida central que nos faltaba por explicar. Las tres medidas de tendencia central. Vamos a explicar ahora este cuadro de resumen, donde vamos a hacer una pequeña retroalimentación de las tres medidas. Entonces veamos, dice, nuestro objetivo cuando estudiamos las medidas de tendencia central es sintetizar los datos en un valor representativo. Eso es lo que buscamos al estudiar las medidas de tendencia central. Sintetizar los datos, que tengamos un valor representativo. Veamos la media para repasar nuevamente. Es el valor obtenido por la suma de todos los valores divididos entre el número de sumandos, ¿verdad? Como habíamos dicho, si tenemos 5 datos, entonces ponemos cada uno de los datos, lo sumamos y lo dividimos dentro de 5. Que era la media, que dijimos que es la mediana. La mediana divide a la población exactamente en 2, o sea, corresponde al percentil 50. Pues tal vez no en esta presentación, pero en otra se exponen lo que son los percentiles, ¿sí? Y los cuartiles, ¿verdad? Que tenemos 4 cuartiles. Entonces el cuartil 2 representaría el 50% como el percentil 50, ¿verdad? Percentil se refiere a que la distribución se divide en 100 datos. Entonces el percentil 1, percentil 2 hasta percentil 100. Entonces el que le correspondería a la mediana sería el percentil 50, porque divide a la población exactamente en 2. Tenemos también lo que es la moda. Si la moda es el dato más repetido, que fue lo que mencionamos, el valor de la variable con mayor frecuencia absoluta, ¿sí? Que podemos analizar ya sea si estamos analizando nombres de personas, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que se llama Claudia, 5 personas, una se llama Claudia, otra se llama Claudia, otra se llama María, otra Luisa, otro José. Entonces Claudia se repite 2 veces, sería una distribución bimodal, y también lo podemos ver en números. Bueno, entonces en esta presentación se estudiaron todas las medidas de tendencia central para datos no agrupados, pero también lo existen y también se dan para datos agrupados, que en otra presentación pues se analizarán. Bueno, muchas gracias y espero que haya sido de su atención este tema.